¿Estás preparado ya, Fernando? Sí. Bueno, pues ahora vamos a ver el decálogo, la declaración Abarán, los 10 puntos que se presentarán en toda Iberoamérica, en ministerios, consejerías, colegios profesionales, sociedades científicas, asociaciones de pacientes, luego tendremos ocasión de escuchar también. En fin, y además con una propuesta, no solamente enunciado, sino qué vamos a hacer, ¿verdad, Fernando? Como maestro de maestros, como te han presentado en Centroamérica, pues yo te voy a presentar aquí también, como te presentó Lucrecia Martínez Hassel, maestro de maestros, porque tu escuela es seguida por muchísimos farmacéuticos, profesores, decanos de muchísimas universidades de toda Iberoamérica. Muchísimas gracias por esta oportunidad de presentar esta idea. Yo quiero agradecerle a Jesús, a Miguel Ángel y a todos los que, Karen de Honduras, que me han ayudado en esta propuesta y la han asumido como suya, y a todos los vicepresidentes y vocales que han revisado el documento y que han ayudado a que tengamos ya una realidad. Pero antes de empezar, quiero felicitar a mi compañero, amigo y colega Carlos Mauricio por esa presentación que ha hecho, ese barrido que ha hecho de lo que ha ocurrido en Portugal, que me ha hecho que ya esté pensando en una declaración de Farmacia Iberoamericana 2, porque yo pienso que hay que ser atrevido, independientemente de que hay que jugar bien las bazas, pero se me ocurre que a lo mejor habría que añadir que el medicamento tiene que estar regulado, y a lo mejor habría que añadir que el sistema de remuneración no debe de basarse en el margen, porque eso vicia el ejercicio. Estamos a tiempo de modificar, ¿eh? Por tanto, se me ocurre que sí, y por atrevido soy el primero, ¿eh? Y además, esto es lo que nos ocurre a los docentes, que no tenemos conflicto de interés y por tanto nos atrevemos a decir cosas que a lo mejor otros digan, cállate, ¿no? Pero quiero hacer una reflexión de cómo nació esto. Pues hace ya años, ¿no, Jesús? Aquí, en esta misma ciudad, maravillosa ciudad, surgía SOFIC, con dos objetivos claros, y si no, corrígeme: el fortalecimiento de la farmacia comunitaria en Iberoamérica y la implantación generalizada de la práctica de la atención farmacéutica como modelo, filosofía de práctica farmacéutica asistencial. Y os acordáis que lo primero que pensamos, si vamos a conseguir estos dos objetivos, lo primero que deberíamos de hacer es una fotografía. ¿Os recuerdan este debate que tuvimos en la Junta? Y hicimos dos trabajos, uno liderado por Carlos Mauricio, que era del estado de la farmacia en Iberoamérica. Si yo quiero fomentar esa farmacia, debo de conocerla. Luego vamos a hacer una fotografía, una radiografía de la farmacia en Iberoamérica. Y hicimos otro trabajo para ver cómo estaban los servicios profesionales farmacéuticos asistenciales en Iberoamérica. En ambos trabajos, pues vimos una heterogeneidad brutal, a veces muy significativa, de la farmacia comunitaria, no solo en el ámbito regulatorio, legislativo, profesional, incluso académico. Y igual ocurrió con los servicios, ¿de acuerdo? Eso nos hizo pensar, y nos ha hecho pensar, que SOFIC tendría que actuar en diferentes niveles. Y hemos hecho muchas cosas y estamos haciendo muchas cosas, en el ámbito formativo, en el ámbito profesional, en el ámbito académico y en el ámbito investigador. Pero pensamos que deberíamos de tener un instrumento de referencia, un documento de referencia, para poder establecer líneas de actuación. Y ese es el objetivo de este decálogo de la farmacia comunitaria, y el objetivo
del siguiente proceso que vamos a seguir adelante. Pues bien, para hablar de decálogo, lo primero que deberíamos de plantearnos o deberíamos de contarle qué es el decálogo de la farmacia comunitaria, ¿no? Porque he participado en muchas declaraciones, muchas, y se quedan en documentos vacíos. Por tanto, les voy a plantear una idea viva. Por eso estoy pensando en el documento de la farmacia comunitaria iberoamericana 2, porque tiene que ser vivo. Y es un instrumento estratégico que busca uno de los objetivos de SOFIC, que es fortalecer el papel de la farmacia comunitaria como establecimiento sanitario esencial dentro del sistema de salud. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo hemos diseñado? Con un conjunto de principios, hitos o puntos, que básicamente lo que buscan o abarcan es el reconocimiento conceptual de la farmacia comunitaria, su regulación, el acceso equitativo a la población, su integración en la atención primaria de salud, el desarrollo de servicios profesionales farmacéuticos, el uso racional del medicamento, la participación en equipos de salud y la incorporación de tecnologías digitales. Como ven, en 10 puntos estamos recogiendo todo lo que tiene que ser la farmacia, lo que tiene que ser el farmacéutico y lo que es el medicamento. ¿De acuerdo? Por tanto, el decálogo pretendemos que sea una referencia estructurada para reguladores, para gestores sanitarios, proporcionando una guía, una vía unificada para la modernización de los marcos regulatorios que existan en los diferentes países y el fortalecimiento del modelo asistencial del farmacéutico. ¿Qué dificultades podemos encontrar? Muchas. Por esas desigualdades, por esas brechas que existen entre los diferentes países. Por tanto, es un marco de referencia. Y estos son los 10 puntos. Vamos a leernos y díganme si están de acuerdo o en desacuerdo. La farmacia comunitaria, conocida como oficina de farmacia en muchos países, por su concepto y definición, debería de denominarse farmacia comunitaria, porque es la farmacia que atiende a la comunidad y porque además ese término recoge mejor el objetivo de práctica asistencial que tiene este establecimiento. Por tanto, es un tema que nos afecta a casi todos los países, porque en la legislación vigente todavía se mantiene ese término de oficina. Otro punto es que la farmacia comunitaria sin duda es un establecimiento sanitario. Es cierto que habrá que matizar qué entendemos por establecimiento sanitario en los diferentes países. Fundamentalmente es privado, pero hay países donde tenemos farmacias comunitarias públicas, en Iberoamérica, por tanto decimos que es fundamentalmente privado, pero de interés público. Y todo lo que conlleva interés público requiere regulación. Por tanto, debe de estar regulada. ¿Para qué? Para que no se produzca lo que Carlos Mauricio aventuraba, que es el acceso a toda la población, esté en zonas urbanas o en zonas rurales. Yo siempre digo que la farmacia corrige desigualdades sociales. Ustedes fíjense que hay zonas donde no hay ya, no, iba a decir no hay cura, pero ya no hay ni bar, para no herir sentimientos. No hay ni bar, ¿de acuerdo? Y en cambio hay una farmacia. Actuando de todo, de amigo, de cura, de bar, de todo. Por tanto, tenemos que garantizar el acceso a toda la población. Por supuesto
que la farmacia comunitaria debe de formar parte de la atención primaria de salud, pero no, permítanme el atrevimiento, no con la palmadita en la espalda, no, de verdad, de verdad. Yo siempre pongo un ejemplo. Si la farmacia comunitaria formara parte de verdad del sistema, cuando ocurrió lo de la pandemia, yo si fuera responsable de la administración sanitaria hubiese dicho de qué cuento yo para abordar este problema. De tantos médicos, de tantos centros de salud, de tantos enfermeros y de tantas farmacias. Porque forman parte de mi sistema. Esto es formar parte. Porque además, por su proximidad y cercanía, va a poder atender a la población de forma inmediata. En cuarto lugar, las farmacias comunitarias deben de jugar un papel en la promoción y prevención de la enfermedad, colaborando con la administración sanitaria en situaciones de emergencia. Yo me estoy acordando de lo que ha ocurrido con la Dana en mi tierra, en mi Andalucía, que no llegaban nada más que los bomberos a Grazalema y los farmacéuticos a atender la población en la dispensación de sus medicamentos. Por tanto, en situaciones de emergencia, sean danas, sean incendios, sea el virus del Nilo, sea el punto violeta, ahí está la farmacia. ¿De acuerdo? En cuarto lugar, relacionado con esa dimensión de práctica asistencial, la atención farmacéutica centrada en el paciente debe de ser la filosofía de práctica de la farmacia, tal y como marca la FIP y reconocen las organizaciones sanitarias. Por supuesto, la farmacia comunitaria siempre debe de haber un farmacéutico. Esto de voluntariedades no nos vale. Tiene que haber siempre un farmacéutico durante todo el horario de atención al público. ¿Por qué? Porque es el profesional responsable de la atención farmacéutica, independientemente de que tengamos técnicos y tengamos auxiliares haciendo una labor importante, pero siempre bajo la supervisión del farmacéutico. La farmacia comunitaria debe de tener, como hemos visto, una cartera propia de servicios profesionales farmacéuticos asistenciales, una vez más basado en estándares y en guías de práctica, con lo cual garantizamos la práctica basada en la evidencia científica. El medicamento, como antes decíamos, no es un bien de consumo, es un bien de salud. Por tanto, debe de dispensarse en la farmacia de forma obligatoria. No me basta con el 20% o con el 80%. Porque al final, y se me ocurre que aquí a lo mejor habría que añadirle, y precios regulados. Porque España y Portugal quizás no tengamos este problema, pero en otros países de Iberoamérica hay dificultad de acceso. Lo he vivido, llevo muchos años. Hay dificultad de acceso por precios, por tanto, tenemos que intervenir esto. Por supuesto, otro aspecto importante que tiene que recoger el catálogo es que tenemos que formar parte de los equipos de salud. Me recuerda cuando en la universidad las áreas de conocimiento, yo no sé quién se inventó, que esta línea es tuya y esta es mía. ¿Quién se ha inventado eso? ¿Lo recuerdan? Y esto no lo puedes dar tú,
Pues aquí pasa muchas veces con ese objetivo que es el paciente, que esto es mío y esto es tuyo, no mire. El paciente lo que exige es equipos sanitarios que aporten, que ayuden. Por tanto, debemos de formar parte de los equipos de atención sanitaria y para eso necesitamos herramientas. ¿Qué herramientas? Una comunicación fluida, un feedback y el acceso a información que no llegamos a tener lo suficiente de ese paciente. Por supuesto que la farmacia debe de garantizar la confidencialidad y por tanto tenemos que tener zonas de atención personalizada y dado la evolución que está experimentando la atención a los pacientes, tendremos que incorporar tecnologías digitales para poder hacer una atención más fluida. Por tanto, 10 puntos, 10 primeros puntos de este decálogo de la farmacia comunitaria. Pero, ¿es suficiente? Yo diría que, y les vuelvo a insistir, que he participado en declaraciones académicas, profesionales, todas preciosas, todas cargadas de buenas intenciones, pero esto tiene que estar vivo y tenemos que medirlo. ¿De acuerdo? Medirlo. Analizar esas desigualdades iniciales y poner en marcha estrategias para conseguir que este decálogo sea una realidad en cada uno de los países iberoamericanos. Y para ello ponemos en marcha un modo de evaluación progresivo, con 3 niveles de análisis, que es el país, el sistema, la institución, la farmacia, y la normativa, la regulatoria. Y por supuesto, esas 10 dimensiones las vamos a medir en 4 niveles que podríamos clasificar: un nivel incipiente, un nivel básico y un nivel intermedio y un nivel avanzado. ¿Para qué? Para que no obliguemos a todos los países a ir a la misma velocidad, porque esto no es factible. Y si lo aplicamos así, se decepcionarán y verán que es imposible alcanzar esos hitos, esos principios. ¿De acuerdo? Por tanto, tenemos que hacer un modelo de progresión, de evolución progresiva, de tal forma que con una matriz de evaluación para cada uno de esos hitos, para cada uno de esos principios, podamos medir periódicamente el grado de avance de cada país en cada uno de los hitos de este decálogo. Por tanto, ¿qué estamos viendo en este momento? En esa matriz, que lo que vamos a ver es si cada hito, si cada principio se cumple, no se cumple o se cumple parcialmente, identificar indicadores que puedan medir de forma objetiva ese grado de cumplimiento. Y esa es la labor que tenemos a partir de este momento. Y luego generar pues toda una dinámica de evaluación periódica para ver cómo se van alcanzando esos hitos en cada uno de los principios que contempla ese decálogo. Por tanto, si el primer concepto, hito, debe de denominarse farmacia comunitaria, pues tendremos que ver en qué legislación, en qué normativa está implantado ese concepto, esa definición. Y si no lo está en ninguna, por tanto no se cumple, pues tendremos que poner en marcha una serie de estrategias para conseguir que ese término se vaya incorporando en la legislación.
Algunos de ustedes, de mis colegas y queridos amigos iberoamericanos, dirán, esto es imposible. Yo siempre les aconsejo una cosa, no vayan solos. Cuando uno hacía una propuesta en su facultad para un cambio de estudios, lo crucificaban. Pero si uno decía, es que las 22 facultades ya lo han incorporado, esto ya hacían que por lo menos te escuchaban. Por tanto, no vayan solos. Apóyense en SOFIC, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí pongan en marcha iniciativas que permitan en cada uno de los ítems, como ven, primero, identificar indicadores válidos, objetivos de medida y poner en marcha estrategias periódicas que vayan consiguiendo alcanzar cada uno de esos puntos. Y planteamos, pues, ya no pasa, que se puedan conseguir metas a corto plazo, metas a medio plazo y metas a largo plazo. Y para ello, pues, tenemos un formato de implantación y articulación institucional para poder conseguir a velocidades diferentes, de acuerdo con su contexto, el alcance de esos hitos que, como pueden comprobar, ponen a la farmacia en el lugar que le corresponde y, sobre todo, ponen al paciente con un servicio de atención sanitaria muy próximo, muy cercano, muy profesional y muy adecuado. Por tanto, les planteamos este decálogo para que lo asuman, para que lo sientan como suyo, para que no lo vean imposible, nada es imposible, lo único que tienen que hacer es poner en marcha mecanismos a nivel de administración sanitaria, por tanto a nivel político, a nivel profesional, a nivel académico, para que esta, que algunos de ustedes piensan, utopía, deja de ser una utopía. Y voy a terminar con un ejemplo. Cuando hace 33 años defendíamos la atención farmacéutica en las universidades, y a mí particularmente como decano me decían, si eso es lo que hemos hecho toda la vida. Pues yo les decía, miren ustedes, yo acabo de hacer un proyecto que se llama Consigue, donde he comparado lo que usted hacía toda la vida con lo que vamos a hacer ahora a partir de protocolos consensuados. Y resulta que hay diferencias estadísticamente significativas en su impacto clínico con el mío. Pero hay también diferencias significativas en su impacto humanístico con el mío. Por tanto, no estamos hablando del mismo lenguaje. Y cuando le comentaba esto a mis colegas de universidad, decían, mira, por ser el decano, la vamos a poner como optativa y con un número de créditos mínimo. ¿Ustedes saben dónde está en la última directiva comunitaria? Ya saben que el plan de estudios de farmacia tiene un tratamiento diferencial, igual que medicina, igual que veterinaria. Es decir, tiene una directiva comunitaria propia. Bueno, pues ahora está la atención farmacéutica como asignatura obligatoria, por tanto todos los países tienen que incorporar esta materia como asignatura propia y además ya hay departamentos, secciones, estudios de posgrado muy consolidados que enseñan esta asignatura que les puedo decir que ha sido la revolución de la farmacia comunitaria. Así que siéntanse orgullosos de ser farmacéuticos, porque yo, que soy académico, me siento orgulloso de ustedes. Así que muchas gracias.
Gracias. Habéis podido observar que el título de maestro de maestros no es por cualquier cosa. Él ha formado a muchísima gente y, como decíamos, no vamos solos, vamos muy bien acompañados. Muy bien acompañados. Los que vengáis esta tarde al evento de Todo por los Pacientes lo podréis saber. Los que no, pues os quedáis con la duda. Muy bien, pues ahora 3 minutos tiene cada uno de los que voy a nombrar, 3 minutos, y además saco el crono, porque a las 2:30 hay que comer y el arroz de Abarán es muy bueno y no se puede pasar. Muy bien, entonces, vamos a ver, ¿por quién voy a empezar? Pues hay que empezar siempre, como todos los negocios, por los amigos. Entonces, José Ibáñez es la persona que a mí me introdujo en el mundo de los servicios profesionales. Fue el presidente de SEFAC que me metió a mí de tesorero, vengo marrón. Pues yo te voy a trasladar el marrón. Entonces, él es consejero del distribuidor farmacéutico más extenso, vamos a decir la palabra, de mayor capilaridad en España y en otros países, que es Cofares. Entonces, por favor, José Ibáñez, va subiendo. El siguiente en subir, para que se vaya preparando, va a ser la universidad y va a ser la doctora Elsa López. Lo digo para que vayan cogiendo ritmo, y iré nombrando al siguiente para que sea. Entonces, Fernando, si luego tú quieres matizar algo, pero tienes 3 minutos aquí, José, para explicar cómo la distribución puede. ¿Qué piensa de este decálogo y qué puede aportar? No sé, 3 minutos ya. ¿Te viene ahora, Yo no. Entonces te lo quito. Y el remedio. Ya sé que lo más importante que hay en una farmacia son las personas, la unión del trabajo intelectual del farmacéutico con el paciente. Pero hay muchas cosas que nos distraen. Y nos pueden distraer las faltas de recursos, la falta de producto y el tiempo de trabajo interno. Las cooperativas en España son, para mí, y esto os lo digo a los compañeros latinoamericanos, una fuerza muy importante, porque en la medida de lo posible han ayudado a repartir o a dar oportunidades a que todas las farmacias, desde las más pequeñitas, puedan tener acceso a los medicamentos. Entonces, las cooperativas yo creo que es parte del sistema. Si no fueran cooperativas, la relación sería muy desigual. Y esto yo lo he visto en Latinoamérica. ¿Bien? Entonces, yo creo que son parte del sistema. La suerte que tenemos es que las cooperativas son de los farmacéuticos y que en todo momento yo he percibido cómo una cooperativa se centra en todas las farmacias por igual. Si no fueran cooperativas, muchas farmacias no tendrían acceso a los medicamentos. Aunque estuvieran en el pueblecito, ahora con las cooperativas actuales se puede llevar medicamentos hasta el pueblo más lejano y a la farmacia, que es el peor cliente, más pequeñita. Ya está. Esta es la idea. Bueno, 2 minutos. has estado 1:45. No, pero quería decir una cosa. Que, Eduardo Pastor, el presidente de Cofares, hubiera querido estar aquí, pero tiene un evento en Galicia, donde están todos los consejeros, casi todos, porque tú estás aquí, José Ibáñez, es el que mejor ha escogido, y has venido a Abarán. Entonces... No tengo duda. Muchas gracias, José, y bueno, vamos a dar paso ahora a la universidad, porque cuando estabas hablando del desarrollo de la atención farmacéutica, Elsa López, la autora Elsa López, presidenta del Comité Científico de SOCFIC, ha hecho una evolución y un crecimiento de la atención farmacéutica en la Universidad Miguel Hernández, ¿no? Entonces, explícanos cómo este decálogo puede aportar en la universidad, y tú que has hecho todo ese desarrollo, cómo se podría desarrollar. 3 minutos. Bueno, pues es difícil después de Fernando hablar desde la universidad, la verdad, ¿no? Fernando también fue mi maestro y realmente pues mucho de lo que posteriormente se ha desarrollado pues se lo debo a él y al grupo, ¿no? de Granada. Y bueno, pues realmente yo creo que lo que me toca más que nada es agradeceros a SOCFIC, a Fernando, a Miguel Ángel, a todo el equipo de SOCFIC, el que hayáis hecho este documento. Me parece fundamental
bueno, como punto de partida realmente, ¿no? Yo creo que esto es un punto de partida importante que habla de una visión compartida, una forma de entender la farmacia y que ya desde el punto número 1, es decir, yo creo que es la primera vez que en un documento nos encontramos con vamos a llamar a las cosas por su nombre y estamos hablando de farmacia comunitaria, no de una oficina, con lo cual ese punto ya es el primer punto del decálogo fundamental, ¿no? Y luego de todo lo que habla de identidad profesional, de acceso a la salud, de integración en el sistema sanitario y sobre todo de una atención farmacéutica centrada en la persona, que yo creo que es hacia donde tendemos todos, ¿no? Me ha encantado luego también la propuesta de continuidad, de seguimiento, porque es lo que verdaderamente le va a dar valor a este documento, ¿no? El cómo evaluemos y el cómo, y yo sí que me gustaría proponer que igual hay que hacer año tras año un mini congreso que puede ser en Abarán, ¿no? Ya que nos tratan tan bien, y que cada país vaya diciendo qué pequeñas acciones ha hecho para contribuir a este documento, porque a veces no se trata, estamos pensando en grande, pero cada pequeña acción puede tener impacto en cada uno de estos puntos, ¿no? Y solo una cosa más, yo atendiendo a la universidad, para la universidad es muy importante este documento, porque nos interpela directamente, va a influir en cómo vamos a formar, a investigar y a transferir los resultados para los futuros farmacéuticos, que son los que nosotros estamos formando. Muchas gracias. 2 minutos. Espera, antes que vayas, los compromisos siempre en público y grabados. El próximo evento no va a ser en Abarán, ya lo digo yo, porque yo estoy enamorado de estar en Abarán, pero este trabajo se lo va a llevar Rinaldo Ferreira, Brasil, precioso Brasil, es maravilloso. Entonces tú en noviembre, que es mi cumpleaños, yo voy a ir a relajarme a Bahía, en el congreso que tú vas a organizar. Y entonces creo que ahí puede ser ya la primera toma de medida de cómo está la situación. Y como estará también el profesor Carlos Mauricio Barbosa falando en portugués, en la lengua de Camões, pues ningún problema, ¿eh? Yo iré a relajarme y a escucharos a vosotros, que está muy bien y se aprende mucho. ¿Bien? ¿Te parece bien, que hagamos una primera valoración? Sí. ¿Te parece bien, Rinaldo? Perfecto. Muy bien, perfecto, muchísimas gracias. Bien, pasamos a otra visión, que es de un médico, el doctor Pepe Avellán, muy conocido por todos vosotros, médico, medicina interna, tal, pero que nos ha abierto las puertas a la Sociedad de Farmacéuticos y Nutricionistas en ese gran consenso presentado en el Ministerio de Sanidad, iba a ser el Congreso de los Diputados, pero por desgracia... No, fue el día 2 de marzo. Sí, pero que antes se suspendió por el atroz accidente, que, bueno, pues un recuerdo para todos los que fallecieron en ese accidente que jamás tuvo que haber pasado en Córdoba, Luz y tal, ¿no? Se suspendió y luego estuvo allí, que estuvo Ángeles Villanueva y Javier Navarro, los dos personas que le han liderado por parte nuestra. Entonces, ¿qué te parece este decálogo? ¿Qué podemos hacer? Tú que siempre llevas esas avanzadillas y nos metes en todo. Bueno, yo os felicito porque creo que reivindica la posición que siempre tiene la farmacia como primer estamento de salud. Yo creo que no cabe duda de que tiene que formar parte de la atención primaria. Es decir, las batallas las gana la infantería. Y la infantería es los centros de atención primaria y la farmacia comunitaria. El pretender no contar con ellos es una necedad y es algo que no tiene, es un sinsentido. O sea, aquí ha quedado bien patente de que la accesibilidad, la facilidad, el entorno, la amigabilidad que tienen los pacientes con su farmacéutico es fundamental. Yo, que me he dedicado a la hipertensión arterial, me acuerdo que hace unos años pues diseñé y coordiné un estudio nacional para ver cómo se medía la presión arterial en distintos sitios, ¿no? Viene a colación con lo que estoy diciendo. Y lo medíamos en la consulta del médico, en la consulta del enfermero, en la farmacia, y luego le hacíamos un mapa. Los médicos siempre dicen que en la farmacia se mide muy mal la presión arterial. Pues ¿sabéis cuál tenía mayor correlación con el mapa? A pesar de todo, la medición de la farmacia. ¿Por qué? ¿Por qué era más fiable? Porque despertaba y despierta menos reacción de alarma. Es decir, hay mucha proximidad y hay mucha familiaridad
Cuando uno entra a una consulta médica, a lo mejor que dice, algo malo me va a pasar porque me van a coartar. A todos nos fastidia que nos enmienden la plana. En la farmacia no pasa eso. Y por eso la correlación era mayor. Y eso es una demostración científica de lo que estamos diciendo. Entonces no me cabe la menor duda de que la farmacia es un elemento de atención primaria. Y que tiene que compartir información. Este es un melón también muy difícil, porque está la ley de protección de datos. Y a mí se me ocurre, tiene que haber técnicamente posibilidades para hacerlo, a mí se me ocurre la potestad que tiene que tener el paciente para decir, ¿desea usted que esta información se utilice en su farmacia? Sí. Y a partir de ahí tengamos acceso bidireccional a la historia clínica de ese paciente y al mismo tiempo el farmacéutico puede dar una serie de datos al médico que puede venir bien para la salud del paciente. Porque nadie como el farmacéutico es el que puede detectar potenciales interacciones farmacológicas. El paciente puede acudir a una consulta privada y a otro y a lo mejor hay duplicidad de 3 minutos. Y he acabado. Quiero decir con esto que es muy importante el contar con los farmacéuticos y que hay dispositivos técnicos para facilitar compartir la información. Tomo nota de ello y voy a decir una cosa, porque es que me muero de ganas. Todo el mundo conoce al doctor Pepe Avellán Jr., que es el cardiólogo, tu hijo, que es el famoso, pero yo voy a decir públicamente que el famoso de verdad no es ni el padre ni el junior, es el chef, el que tiene el restaurante, que ahí sí que voy varias veces, al cardiólogo no sé si voy a ir o no, y a medicina interna tampoco, pero al chef sí que voy, y se come muy bien, hago la publicidad yo y ya está. Bueno, vamos a tomarnos un poco aquí, vamos a romper el hielo. Bien, el siguiente va a ser Jaime Giner, es el presidente del Colegio de Valencia y ha sido... Me vais a respetar al resto de presidentes. Cerrará como presidente de colegio Miguel Ángel Castelo Urrutia. Te aviso, ya has visto que soy bueno. Tú serás el último a intervenir. El primero porque ha sido el primero en firmar convenios con nosotros, el primero en servicios profesionales, el primero con SEFIN, el primero con SOFIC, cuando estuve en SEFAC también, el primero en todo. Luego han habido otros. Pero el primero que ha abierto camino, brecha, y que ha tomado... y que te pusieron un recurso, el Consejo de Enfermería y el de Medicina en Valencia, y lo ganamos. Y el juez dijo, no solo pueden hacer servicios profesionales, sino que deben hacer servicios profesionales. Pues Jaime, ahora que vas a dejar la presidencia del colegio, llévate todo el cariño y el respeto, seguro de todos los que están aquí, pero desde luego el mío lo tienes de por vida. Por favor, Jaime. Muy buenas. Nuestro camino ha ido siempre junto, coincidimos ya en Málaga, presidente de SEFAC, y bueno, veo que ha rescatado a mi antiguo secretario que estaba en Málaga como delegado en Valencia, cosa que me alegro, persona muy capaz y muy buena. Y hemos tenido una relación ya no solo de profesional, sino de amigos, de familia, de muchas cosas. Yo te fastidiaba un poco y te citaba delante del Barça para tomar café, en el Can Barça, no te gustaba. Pero bueno, en lo profesional creo que hemos luchado juntos mucho, hemos desarrollado programas importantes como Indica Más Pro, que fue importante, y hemos luchado por esta profesión. Aquí tenemos, y en esta sociedad, países con distintas características. Para mí siempre es un placer oír a Carlos Mauricio, de verdad, me envidio muchísimo, pero se han dicho algunas cosas aquí que no son ciertas. Bueno, no son ciertas en el buen cariño, en el sentido de que, bueno, tú has dicho que los servicios profesionales ya han sido reconocidos por los tribunales debido a un recurso de la OMC, de enfermería y del sindicato, que lo perdieron y dijeron lo que dijeron. Pero en ese decreto y con esas sentencias hay algo también muy importante, y es que reconoció a la farmacia comunitaria. Y en base a ese decreto,
es por lo cual en el convenio que estamos firmando ahora, o vamos a firmar ahora, se ha cambiado la oficina de farmacia por el término farmacia comunitaria y la propia asesoría jurídica de la Consellería lo ha aceptado. Las comunidades autónomas tienen más competencias de las que muchas veces se piensan, Jesús. Lo siento que te lo diga, pero nosotros hemos tenido... Bueno, a veces los que no te quieren dar las competencias son la propia organización corporativa. Nosotros hemos suprimido el hecho de cortar un cupón precinto que se nos decía que era ilegal. Llevamos año y medio, casi 2 años, funciona estupendamente y bueno, mis colegiados, si dicen de volver a cortarlo, nos matan. Y bueno, hemos hecho muchos programas, tenemos Atenfarma con muchos programas científicos y con muchos programas profesionales. Y el convenio tiene un apartado exclusivo para programas de servicios profesionales, que lo está negociando Vicente con otro compañero, en donde se habla de la dispensación colaborativa hospitalaria, que llevamos ya muchos años retribuida. 3 minutos. 3 minutos. Bueno, lo digo rápidamente: entrega de medicamentos en desabastecimientos, mejora de la farmacia rural con servicios remunerados, conexión oficina de farmacia, centro de atención primaria y no sé qué más, Vicente lo podrá decir, pero que ha cambiado el concepto de un convenio de prestación farmacéutica y estos servicios han pasado a ser prestación farmacéutica. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias por todo lo logrado. Y vaya ese aplauso a toda la Junta Directiva y en especial a Vicente Colomer, que es la persona que lo difícil lo hace fácil y lo imposible hace que suceda. Gracias por todos estos años de colaboración y ya sabes el aprecio que te tengo. Bien, pero los pacientes, ¿qué piensan los pacientes? Lo vamos a escuchar esta mañana, lo vamos a escuchar esta tarde. Por favor, un micro para el señor José Jiménez, que es el presidente de la Confederación Nacional de Enfermos de ELA. ¿Sí? ¿Tienes ahí? ¿Lo tienes preparado? Si no... No, el micro del farmacéutico. Vamos a vivir la realidad. ¿Quién es el profesional sanitario más cerca del paciente? Por favor, el farmacéutico. Buenos días. Bueno, antes de empezar, lo primero, felicitar al doctor Carlos Mauricio por su exposición y a Fernando igual, porque me ha parecido extraordinaria. Hablaba Fernando de soñar, y de soñar, yo creo que hay que soñar en grande. Nosotros, los afectados de ELA, nunca pensamos que podríamos tener lo que hoy hemos conseguido. Lo hemos conseguido juntos, por lo que hablaba también de los países iberoamericanos, de unirse, y hoy por hoy pues, las personas que tienen ELA o cualquier enfermedad de carácter irreversible con una dependencia vital en España tienen una prestación de cuidados, porque no tenemos medicación que nos pueda atender, aunque estemos hablando de farmacia, de entre 3.200 y 9.800 euros, porque estas enfermedades no son curables, pero son cuidables. Y los recursos para poder cuidar a las personas hacen que la calidad de vida y el tiempo de vida sea más largo, que creo que es el objetivo que principalmente se puede leer en este decálogo, ¿no? En el intentar acercar la medicación a cualquier punto de cualquier población, aunque esté menos poblada. Realmente son rurales, no son menos pobladas. El que siempre haya una persona conocedora de la dispensación, que me ha gustado mucho, porque realmente es muy diferente vender que dispensar, y en la dispensación hay confianza de las dos partes, y es importante que exista siempre un profesional. Y luego, por otro lado, también hay que avanzar y colaborar con la administración. Yo creo que ahí hay un espacio muy, muy grande para poder colaborar, para poder intercambiar conocimientos, el evitar ir a los hospitales, que para nosotros es complejo, el dispensar la medicación. En la Comunidad Valenciana, por ejemplo, pues depende del área sanitaria en la que estés, te pueden dispensar la medicación hospitalaria en tu farmacia de tu barrio, tu farmacia habitual, y eso es genial, porque ir a un hospital y pelearse o esperar 2 horas para que te den un medicamento que solo es una cajita, y que además ese que te la dispensa en concreto
lleva tal ritmo que no puede ni hablar, no te puede decir para qué sirve, es primordial. Yo creo que es muy positiva, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí, pues, como ha dicho, ¿quién está más cerca de los enfermos? Los farmacéuticos. Para nosotros son, yo creo que la referencia a la hora de cualquier necesidad. Empezamos por lo básico, ¿no? Si estoy constipado, si estoy, pues he oído muchas veces ahora cuando han hablado de es una clienta habitual, la conocíamos, es del barrio, incluso no la conocíamos pero ha vuelto, pues eso fue por la dispensación seguramente, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo creo que es muy positivo el decálogo y por delante de todo pone a los pacientes, que yo creo que es lo principal para intentar, pues bueno, trasladar y conseguir una mejor calidad de vida y sobre todo poner en valor que una cosa es vender y otra es dispensar y que la parte económica no tiene que estar por encima de los cuidados. Gracias. Extraordinario. Extraordinario. Esta tarde tendrás otro momento importante. Bueno, hemos oído a políticos que están ejerciendo y habéis escuchado a un político de Abarán, que es el alcalde. Pero yo ahora, y os he dicho cuando lo presenté, que sus padres, excelentes personas y grandes amigos de mis padres. Pero es que el jefe de la oposición es médico y ahora se dedica a la política, aunque ha dicho que me diga, no, yo aquí no estoy como político. Pero lo siento, el micro lo digo yo, tú luego di lo que quieras, pero yo ahora quiero, Julio Hielo, su padre era muy amigo de mi padre, una excelente persona, y yo me emociono, igual, alcalde, cuando has hablado, me he emocionado y me he acordado mucho de tu madre Isabel, excelente, que desde el cielo te está viendo y orgullosa de ti, segurísimo. Pues tu padre también está muy orgulloso de ti, muy amigo de mi padre. Y quiero que pases allí, tienes 3 minutos, para explicar, porque tú ahora estás en la oposición. Yo soy sanitario y he venido aquí por sanitario. Si me llega a decir eso, no vengo. Bueno, pero... Y el alcalde lo sabe, que lo hubiera dicho así. Soy sanitario. Bueno. Soy nieto de médico, médico rural, sobrino de médico y hermano de médico. Pues tienes ahí... Y médico rural. La relación médico-farmacéutico, voy a hablar de mi experiencia, es muy simple. Yo llevo trabajando, empecé en el 87, y en cuanto empecé a trabajar aquí en mi pueblo, lo primero que me dirigí fue a las oficinas de farmacia, oficinas, establecimientos, y yo me llevo excelentemente con todos los farmacéuticos, no solo con los farmacéuticos. Estoy hablando de Torrao, del Chaleco, de Don Pedro, sino con los auxiliares de farmacia, anteriormente llamados mancebos, que la labor comunitaria que desarrollan los mancebos es magnífica. El monjo, Pepe de la farmacia, Paquito, Ángel, Magín, Jesús de la Villa del Campo. Esa labor, la labor que hace, y yo tenía una relación con ellos magnífica, porque ellos, en cuanto han visto a un paciente deteriorado que cumplía alguna anomalía, inmediatamente me llamaban. No solo eso, yo sigo desarrollando mi labor en la atención primaria. Y siempre digo a los pacientes, cualquier problema que tenga en la farmacia, dile al farmacéutico que me llame. Yo ahora trabajo en Cieza y lo hacen todos los farmacéuticos. Conmigo tiene una relación excelente. No voy a entender nunca por qué no tiene por qué ser así la relación. En las grandes ciudades pasa, pero yo que he estado en pueblos como este de 12.000 habitantes o en poblaciones de 1.000 habitantes desarrollando mi actividad, lo primero que ellos, hablar con el farmacéutico. ¿Qué necesitas? Lo que necesites mío lo tienes. Igual que lo que dependa de mí, por tu parte me lo dices que yo lo realizaré. Creo que es la mejor labor que se puede hacer. La relación, desde el punto de vista eso de farmacia comunitaria, me encanta. Todo centralizado en lo mismo que tiene que centralizarse todo. Lo más importante, lo único importante que es el paciente. El paciente es el que manda. Y estamos al servicio del paciente. Todo lo demás no sirve para nada. Si queremos hacer cualquier cosa distinta, eso no vale para nada. Todo lo que podáis desarrollar. Hostia, a partir del lunes estoy mandando a todos mis pacientes cuando vean la puerta de la farmacia. Con la labor que he visto con los casos clínicos me habéis dejado asombrado. Van a la farmacia todos. Digo, primero a la farmacia. Y cuando el farmacéutico mande aquí, yo aquí os atenderé. ¿Mis 3 minutos? No, pero espera. No. Es que esto que tú dices lo hace una baranera en el Reino Unido. María, lo siento, te ha tocado. Conmigo ya sabes lo que pasa. María Martínez, hija
de una baranera y un blanqueño, no todo puede ser perfecto, muy amigos míos, grandes personas, prescribe, es verdad, corrígeme, explícalo, sube con Julio. Déjeme que... ¿No quieres subir? ¿Por qué no quieres subir? ¿Porque te da vergüenza? La pilla sorpresa. Una baranera nunca tiene vergüenza. Venga, por favor. En este intervalo quiero agradecer a Jesús la posibilidad que tiene de poner el nombre de Abarán junto a ciudades como Barcelona, Valencia, Bahía, Lisboa. Eso es lo más grande del mundo. ¡Vivan los abaraneros! ¡Vivan siempre! No te vayas porque tú has sido el causante, Julio, de que suba María. María lo ha explicado en Valencia, en Murcia, a todo el mundo. Bueno, entrevistas, el periodista. ¿Tú prescribes medicación en Reino Unido? Sí. ¿Y qué prescribes? Puedo prescribir lo que quiera, me parece que hay 3 excepciones, pero normalmente me centro en inmunosupresores. Vale, y cuando hay un trasplante, ¿quién instaura el tratamiento en ese trasplante? Trabajamos en equipo, lo instauran los médicos que están trabajando. Yo no trabajo en las 24 horas al día, pero lo que se me hacen es, pues, ¿cómo se dice? Referrals. ¿Refieres? ¿Derivas? Derivaciones para casos complejos, con casos de interacciones o algún problema de adherencia o cualquier cosa se me refiere para que le haga protocolos totalmente individualizados. Y otra cosa más. ¿Qué va a pasar en ese plan de estudios que comentaba Fernando Martínez? ¿Qué va a pasar en este próximo curso en Inglaterra, que lleva el liderazgo a nivel mundial? ¿Qué va a pasar? Los farmacéuticos que salgan este año en la promoción se colegiarán en septiembre con capacidades para recetar y prescribir desde el primer día, totalmente autorizados. Porque el National Health Service quiere que todos los problemas de salud que se puedan resolver en la farmacia no vayan al centro de salud, no colapsen, y el médico esté para diagnosticar y para lo que tiene que estar. Y para prescribir también. Y para prescribir, por supuesto, claro, diagnostique, prescribe. Una pregunta. ¿Acceso de prescripción a todo el catálogo, a todos los medicamentos autorizados o determinados, como has dicho antes? Hay una excepción de 3, es muy nicho. Por ejemplo, está la cocaína en servicios de adicción, o sea, cosas, el catálogo prácticamente... a lo que se necesita aquí para los psicotropos, vamos, que hay que hacer una autorización especial al médico. Sí, pero yo tengo a mi marido, que voy a nombrarlo también, que ha prescrito clozapinas, o sea, cualquier... abierto a la medicación general. Siempre que se trabaje en tu ámbito de competencia profesional, que esto no es la ley del oeste. Hay que tener una cierta responsabilidad, como lo tenemos todos cada vez que cogemos y recetamos cualquier cosa. Sí, habrá que vérselo. Muy bien, gracias. Bueno, es un avance, en Australia está pasando y va a pasar en más países, siempre coordinado con el médico, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias a los dos, gracias María por todo. María viene a ejercer ahora a Cataluña, relativamente cerca de donde vivimos, o sea que nos veremos pronto. Bueno, ¿qué dice de todo esto la Real Academia de Farmacia, Estela? ¿Ves preparándote mientras sube? Vamos. Vamos a ver si cumplimos tiempo. El siguiente, Rafa Martínez, del Colegio de Valladolid. ¿Vale? Bueno, pues ya estás aquí. Sube por aquí, Estela, empieza tú, tienes 3 minutos. 3 minutos. Presidente del Colegio de Valladolid, amigo, socio de Sofi. ¿Cuál era la pregunta? No, ¿qué piensas del decálogo? No, ya lo sé. A ver, el decálogo, ¿qué puedo pensar? Es obligado, ¿vale? Es el paso obligado para que el farmacéutico realmente sea sanitario. Entonces, hay una cosa que acaba de decir el médico rural, que es muy importante, y es verdad que el paciente lo que quiere es que le resuelvan su problema. También lo ha dicho el representante de los pacientes. Esto es así. Y me da igual que sea el médico, el farmacéutico, el enfermero, el especialista, en el hospital, en la farmacia comunitaria. Hay que resolverle el problema al paciente, que es la razón de ser, y es fundamental. Entonces, para poderle resolverle el problema al paciente desde la farmacia comunitaria, ese decálogo es fundamental, ¿vale? Pero hay más cosas,
quizá los propios farmacéuticos somos nuestros caballos de, por así decir, Sí. los que más zancadillas nos ponemos, ¿vale? Somos nosotros los que tenemos que juntarnos, remar juntos y dejar de mirarnos el ombligo unos a otros, que si la distribución, que si el consejo, que si la sociedad profesional. Tenemos claro el objetivo, que es ayudar al paciente, y el objetivo, que es que nosotros hagamos una actividad sanitaria. Empecemos por ahí. Y luego, por supuesto, los resultados. Hay que poner en valor los resultados que se obtienen y las experiencias de otros países. Me ha encantado la exposición de Carlos Mauricio. Es fundamental. ¿Qué ha pasado en Portugal? ¿Ha habido alguna mejora con lo que se ha hecho 15 años atrás? Pues realmente no. Se podía haber hecho mucho mejor sin haber causado el totum revolutum que se ha hecho. Se podía haber hecho mucho mejor. Se le podía haber dado más competencias a la farmacia y no haber preparado un desaguisado como el que se ha hecho, que ahora seguramente pues habrá muchas farmacias que sin duda han desaparecido en otras poblaciones. Estamos de acuerdo. Ha habido una concentración, por así decir. ¿Podemos dejarlo ahí? Yo creo que sí, 3 minutos seguro que he No, llegado. has llegado a 2.25, pero voy a cortar a 2 porque me están llamando la atención de... Entonces, el arroz se va a pasar. Vamos a ver. Venga, os dejo. Gracias, Rafa. Gracias. Estela, la presidenta de la Real, Estela Moreno, presidenta de la Real Academia de Farmacia de Murcia, y que se vaya preparando el doctor Eduardo Carrasco posteriormente. Bueno, yo creo que voy a ser muy breve porque creo que en todos los territorios hay una academia a la que se puede acudir y que como una de nuestras finalidades es la difusión de las ciencias farmacéuticas y órganos consultivos, pues podemos brindar a la farmacia comunitaria este asesoramiento y este acompañamiento para poder hacer posible y este decálogo y también darle la difusión adecuada al contenido y al avance a lo largo del tiempo. Entonces nos tenéis ahí para cualquier cosa que podáis necesitar, no solo aquí, sino en todos los territorios, en Iberoamérica, pues también. Y muchas gracias por darnos la palabra. Gracias a ti, gracias a ti por tu presencia ayer, hoy, y por abrirnos la academia a todas las academias de Iberoamérica. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, ahora vamos a escuchar al doctor Eduardo Carrasco, que ha sido presidente de Semergen, de una sociedad científica muy importante a nivel de Murcia, médico, amigo y muchas cosas más. Eduardo. Buenos días, gracias Jesús. Antes he oído como un compañero te calificaba de el que tenía las pilas recargables. Bueno, nosotros eso lo ha superado ya. Es híbrido, eléctrico y ahora es atómico, porque lía a todo el mundo. Tú sabes que yo soy un convencido desde hace años de la farmacia comunitaria. Y como decía mi compañero, nosotros, por lo menos los médicos que están allegados a mí, que son muchísimos, necesitamos al farmacéutico. Este decálogo es tan importante como necesario para todos. En algún momento todos seremos pacientes. Y yo creo que lo ha dejado claro el compañero. Quiero que mi farmacéutico y mi médico estén completamente compenetrados, que me resuelvan los problemas que yo tenga. Para mí, pasar una consulta sin saber que al lado del teléfono tengo un farmacéutico que me corrija, que me ayude y que ayude a mi paciente, es una cosa celestial y que me da mucha tranquilidad. Y que un sistema sanitario tenga a una persona que es un recurso sanitario con el valor que tiene un farmacéutico como mero dispensador, creo que es un sistema que está fracasado totalmente. Yo creo, Jesús, que este decálogo que nació en Abarán, que sabes que el lema de Abarán es Abarán, París, Londres, se ha engrandecido. Ya es Abarán, París, Londres, mundo.
Así es que os felicito y muchas gracias por darme la oportunidad de expresar mi opinión. Gracias. Gracias te damos, mi hermano y yo, a ti por haber sido el médico de familia de mis padres, de mis tíos, y haber sido tan buen médico de familia con ellos y que has contribuido a que vivieran tantos años y con tantos años de calidad. Públicamente te lo quiero agradecer. Ha sido un honor. Gracias, Jesús. Bueno, ya estamos en la parte final. Vamos a Murcia. Por favor, Pilar Amela, de la Universidad de Murcia. Luego tenemos aquí también a Begoña Cerdá, de la UCAM. Y el Colegio de Murcia, que va a salir también... que ya esto de dormir poco no es bueno. Antonio Soler, pero va a salir como investigador, porque él es el vocal de investigación. Entonces, venga, primero la Universidad Pública de Murcia, no por nada, sino porque además el vocal nuestro de aquí, Javier Navarro, es profesor también de la universidad. Ya tenemos a Angélica también de colaboradora. Bien, ¿qué piensas? Buenas tardes. Como secretaria de la universidad. Nada, muchas gracias por darme la oportunidad de decir unas palabras, daros la enhorabuena por este fantástico decálogo. Y nada, yo como miembro del equipo directivo de la Facultad de Farmacia y como profesora de Farmacia y Tecnología Farmacéutica, pues la verdad que me ha gustado bastante ver que no vamos mal encaminados en nuestra docencia a los estudiantes. Yo el término de farmacia comunitaria lo corrijo a los alumnos cuando dicen oficina de farmacia, lo corrijo en las tesis, es algo que estamos bastante implicados en eso. Estamos desarrollando nuevos proyectos de posgrado donde queremos integrar a la atención primaria en la farmacia, con lo cual creo que por esa parte pues también lo estamos haciendo medianamente bien. Y bueno, pues desde la universidad pues asumir el compromiso y la responsabilidad de aplicar todo esto que habéis propuesto pues en la formación de los nuevos farmacéuticos del futuro, que tienen muchas cosas que hacer y que yo creo que la gente joven debe hacerlo. Nosotros pues asumimos la responsabilidad de la formación y ellos luego pues de seguir ampliando conocimientos y aplicando todo esto, que es una maravilla. ¿Usarás el decálogo Abarán en Sí, además clases? Es que yo lo estaba viendo, digo, es que todo, de una manera o de otra, estamos empezando a enseñarlo y aplicarlo en nuestras clases, o sea que... Bueno, pues espero que Javier... Nos comprometemos a todo esto. Muy bien, muchísimas gracias. Bien, ya estamos acabando, ¿eh? Begoña Cerdá, soy profesora mía de nutrición y quiero que me des esa visión de la UCAM, pero ahora lo quiero ver como un servicio más, el de nutrición. ¿Qué te parece? ¿Este decálogo puede abrir el servicio de nutrición en la farmacia? Hombre, debería abrir el servicio de nutrición en la farmacia. Creo que no se puede entender el farmacéutico, o sea, no se puede entender la salud sin la nutrición. Y el farmacéutico como profesional de la salud tiene que estar ahí y tiene que estar en la nutrición, y el servicio es absolutamente necesario porque como está diciendo y como es evidente, el farmacéutico es ese profesional sanitario de más cercano y que está disponible pues para el paciente sin tener que pedir cita, y eso bueno pues es fundamental. Y bueno, pues que el farmacéutico y nutricionista o el farmacéutico con sus conocimientos de nutrición ponga en servicio este valor, bueno, me parece fundamental. Creo que con la nutrición y el medicamento la salud la tenemos asegurada. Te agradezco mucho. Enhorabuena por el decálogo, por haber sido valientes, por haber puesto una serie de conceptos en un documento por escrito, farmacia comunitaria, farmacéutico como experto del medicamento, a la atención farmacéutica realizada por el farmacéutico. Me parece fundamental que hayáis sido tan valientes en ponerlo en un decálogo por escrito y ahora pues a implantarlo en todos los sitios y a llevarlo a la práctica, que al final para eso se hacen estas cosas. Enhorabuena a todos. Muchísimas gracias, mi profesora. Bien,
Antonio Soler, Colegio de Murcia. Pero tú llevas la vocalía de investigación. La vocalía de investigación, docencia y formación del Colegio Oficial de Farmacéuticos de la región de Murcia. Querido profesor Fernando, que maestro de maestro, nunca mejor dicho. No, lo primero que tengo que decir es que como soy de Calasparreño, donde se cultiva y se elabora el mejor arroz del mundo, no quisiera que se pasara. No quisiera que se pasara, Jesús. Fuiste alumno mío y yo no sé cómo pude. Porque ahora lo pienso y digo, madre mía, si tuve que aprender de ti en vez de tú de nosotros. Venga, pues ahora la pregunta que quieras y yo con mucho placer. No, yo quiero ver este decálogo, cómo te puede aportar. He hablado de docencia, formación y tal, pero en investigación. Yo a lo primero que le he hecho un vistazo es a la visión de la SOCFIC y coincide totalmente y junto con sus valores. Los valores de la excelencia, la colaboración, la integración, la innovación y el compromiso. Yo creo que eso es fundamental. Cualquier decálogo, cualquier cosa que se emita suena a los 10 mandamientos y algo inamovible, y sabemos todos que no, porque ya se han planteado ciertas cuestiones y es lógico que las cosas evolucionen, sean dinámicas y cambien. Creo que a nivel científico es fundamental. O sea, el farmacéutico tiene que formarse. Tenéis que seguir formándonos. Yo sé que todos los que estáis aquí lo hacéis, pero tenemos que llegar a más. Llegar a más, efectivamente. Esta es una sociedad que lógicamente la conozco por su presidente. Tampoco se debe de ser, o sea, tampoco debe de estar en base a él solo. O sea, yo sé que tiene un equipo de colaboradores importante. Tenemos que colaborar todos en el ámbito de nuestras posibilidades. Y desde el Colegio Oficial de Farmacéuticos te doy mi palabra de que vamos a colaborar en todo lo que nos pidas y podamos. Así que apunta. Está grabado, no, apunta. Es que está grabado. Y por último digo que lo que tienes que hacer para cumplir ese decálogo es presentarte a político. Yo no sé lo que estás esperando. Mira, la broma la gasto esta tarde. No, pues eso es así. Tómate, ven con café nitrina esta tarde, yo te lo recomiendo. Jesús Gómez, el alcalde, no el farmacéutico. No quiero monopolizar más y yo creo que os doy las gracias a todos los que estéis aquí por hacer región algunos y otros hacer que la región todavía sea algo que, o sea, porque cuando se internacionaliza cualquier cosa es cuando te das cuenta de lo pequeño que eres, pero a la vez lo grande que puedes llegar a ser. Antonio. Muchas gracias. Este abrazo va para ti también, Begoña, que habéis sido mis profesores, me habéis hecho sentir en casa. Venía aquí, las prácticas viernes, sábados intensas, y me habéis facilitado ser nutricionista, no solo por el conocimiento, sino también por la ilusión y el cariño que me habéis dado. Muchísimas gracias. Bueno, y ahora sí, la última intervención antes de nuestros dos dirigentes, que son dos personas muy implicadas, va a ser la otra persona que ha estado trabajando intensamente. Fernando Martínez se quiere jubilar, ya habéis visto que no, que tiene todo un plan de acción, pero para mí, a él le sabe mal que lo diga, es sin duda alguna en atención farmacéutica, es el farmacéutico de mayor altura. Eso sí. Así no hiero a nadie. Así no. Pero eres un maestro para mí, he aprendido muchísimo de ti en atención farmacéutica, me has ayudado los 8 años que he sido presidente de CEFAC. CEFAC tiene el nombre de clínica gracias a ti, tú eres el responsable por la información que me diste y nos adelantamos a los hospitalarios. Y tú me has asesorado y ayudado en muchísimas decisiones, como lo estás haciendo ahora en SOCFIC. Y yo siempre quiero a mi lado a los que me dicen su verdad, su opinión, no los que te adulan. Entonces, tú tienes que terminar porque ha empezado el maestro de maestros y va a acabar el maestro de atención farmacéutica, que es Miguel Ángel Esteurrutia. Gracias, Jesús. Bueno, aquí un farmacéutico de altura, esto es evidente, no hay ninguna duda. Y yo voy a ser breve porque... Primero porque es la hora y se va a pasar el arroz. Segundo porque el maestro de maestros me ha pedido que le des un minuto. Entonces yo voy a resumir mi mensaje en 2 minutos y le dejo uno a él, si te parece. Perfecto. Bueno, yo quiero empezar diciendo que todos os suponéis lo que es trabajar al lado de este señor y de este otro. No hay vida. O sea, es terrible, es algo... O sea, no hay momentos. Usted decía, el aeropuerto de Guatemala. Claro, el aeropuerto de Guatemala fue una jornada horrorosa de trabajo. Ayer por la tarde, pues la piscina de la Casa de la Campana.
ahí en Cieza, pues no fui a tomar tapas porque estuve repasando el decálogo. Yo creo que el decálogo este es un documento magnífico, excepcional y además que aparece en un momento muy oportuno, necesario. No solo para Iberoamérica, y para Portugal, que también, y para España. Yo creo que para todos nosotros nos va a venir muy bien el retomar esto con aspectos como la farmacia comunitaria, que todos lo citan, por algo será. Es decir, que necesitamos hablar de farmacia comunitaria por lo que supone de pensar en la comunidad a la que atendemos. Yo creo que esto es evidente en la farmacia. Dos breves, que quiero ser breve. Es un trabajo de síntesis muy difícil de hacer, os lo prometo que yo creo que todos los que habéis trabajado sois conscientes de que sintetizar una profesión en 10 puntos es algo complicado. Yo creo que está muy bien pensado, muy bien planteado y que tiene algo que Fernando ha insistido mucho, una métrica que permite ir evaluando los diferentes aspectos y que nos va a permitir además avanzar. Él ya está pensando en el documento número 2. Si piensa que va a llevar el nombre de Granada, no, ya lo estaba pensando yo. Abarán 2. Abarán 2. Porque Abarán 2, que ya veo yo por dónde vas tú, Fernando. Este documento es el documento de Abarán, París, Londres e Iberoamérica, sí señor. Y yo le dejo a Fernando que hable su minuto. Bueno. Un minuto, Fernando. Sí, un minuto. Que me... Solo un minuto. Primero agradecer los comentarios sobre el documento, entenderlo como una declaración que necesita una métrica y que no entremos en eso que se conoce como parálisis por perfeccionamiento. Es decir, yo que he tenido oportunidad de evaluar títulos en Iberoamérica, cuando uno consulta, todo está bien. Todo está bien, mi país es el mejor, mi plan de estudio es el mejor, mi universidad la mejor. Si de verdad queremos entrar en cómo conseguir que el documento sea una realidad, tenemos que ser muy objetivos. Por eso la necesidad de que ahora desarrollemos esa métrica, esos indicadores, que sean lo más objetivos posible y que abandonemos ese sentimiento de país, de profesión, de farmacia. Así que ese es el siguiente paso. Muchísimas gracias. Bien, pues ahora van a cerrar el acto de este momento histórico que es el decálogo Abarán. Yo tengo la suerte de tener aquí a dos personas de mi equipo, a mi farmacéutica de toda la vida, Ana Catalá, que además de familia murciana, de la abuela de Águilas, y a Cristina Calm, que es la técnico esa que decimos, que me resuelve muchísimas cosas, una gran técnico muy preparada, muy formada y que me ayuda a desarrollar servicios. Dos grandes profesionales y dos grandes personas. Gracias por acompañarnos hoy aquí y más cuando tu marido cumple años, pero que se fastidie, que ha venido a Abarán siendo el Barça, pues te fastidias, macho, aquí en Abarán. Bueno, vamos a cerrar, y ahora sí que vamos a cerrar seriamente, muy seriamente, porque ahora van a hablar los que tienen capacidad de legislar y de decidir. Entonces, todo esto está muy bien, pero ¿qué dice don Antonio Martínez Pastor, presidente de la Comisión de Sanidad de la Asamblea Regional de Murcia? ¿Va a llevar usted este decálogo Abarán ahí al Parlamento? Bueno, el decálogo de Abarán, en primer lugar lo que quería es felicitaros por la iniciativa, porque es un decálogo completo que sienta las bases de lo que es y lo que debe ser la farmacia. Es un decálogo que desde el punto de vista personal lo asumo completamente. Yo, independientemente de que soy político de forma transitoria, pero soy médico de familia y como médico de familia soy un convencido de que la farmacia comunitaria es cercanía, es confianza, es seguimiento y es acompañamiento al paciente y cuidado del paciente, con lo cual tiene un papel protagonista en la atención sanitaria. Y como médico de familia, que sigo ejerciendo como médico de familia, aparte de estar en política, es muy importante que la farmacia comunitaria y la atención primaria trabajen de forma continuada
y de forma integrada. Tenemos que favorecer desde la política la comunicación bidireccional, el que la farmacia comunitaria pueda asumir aspectos de la prevención de la enfermedad, de la promoción de la salud, porque está capacitada y porque es una atención accesible y cercana para el paciente. Y ya para finalizar, porque no quiero ser responsable de que el arroz se pegue, pues quería finalizar con dos cuestiones. En primer lugar, intentar decirle a Jesús que os deje un poquito de tiempo para conocer la región de Murcia. En palabras de nuestro presidente regional, la mejor tierra del mundo. Y en segundo lugar, quería decir que el médico de familia podemos hacer las cosas bien, el farmacéutico puede hacer las cosas bien, pero trabajar de forma conjunta significa hacer las cosas todavía mejor, y se puede hacer. Muchas gracias. Bueno, y ahora ya cierra y concluye don Jesús Cañabate, director general de Ordenación Farmacéutica. Has visto nacer una sociedad SOCFIC y ves nacer un decálogo con el nombre de Abarán. No sé, ¿qué piensas? Así es, así es. Bueno, pues efectivamente estuve acompañándoos al principio, me parecía una idea, y ahora efectivamente se ha visto el avance, ¿no?, la evolución que ha tenido. Bueno, realmente muy breve, que el arroz no es que se queme, es que nos quedamos sin arroz. Lo que se ha dicho aquí, independientemente del catálogo, que el catálogo realmente recoge el sentido común, recoge lo que se está haciendo, yo quiero decir simplemente lo que digo en todos los sitios, pero no de ahora, de antes, ¿no? Cuando hablan del farmacéutico de la oficina de farmacia, que solo falta cambiar el nombre, porque se están haciendo cosas en Murcia, en la región, de tipo asistencial, de tipo de colaboración. Lo han comentado varios doctores aquí, médicos de familia, el doctor Avellán, se hacen cosas en las oficinas de farmacia. Yo siempre he dicho que es un agente sanitario público, pero que lleva una gestión privada. Ese es el de la oficina de farmacia. ¿Y por qué es público? Es público porque realiza un servicio público que solo se puede realizar en esa oficina de farmacia. No lo puede realizar un supermercado ni lo puede hacer un empresario privado. Nosotros tenemos separados, lógicamente, las autorizaciones en establecimientos farmacéuticos y las autorizaciones en establecimientos sanitarios. No caben, por ejemplo, el tema del logopeda o el tema de otros profesionales, porque los tenemos diferenciados. Pero en lo que se refiere a esto, al decálogo, realmente no veo nada, como ha dicho también Antonio Pastor, que no se pueda llevar a cabo. Solo falta ponernos en marcha, estamos un poco retrasados en algunos temas en cuanto a plasmarlo, pero en la práctica se está realizando. Quiero hablar de la época COVID, fuimos la primera comunidad junto con Aragón que autorizó los antígenos de COVID en las farmacias. No lo había hecho ninguna cuando el gobierno lo estaba restringiendo a una chorradita de nada. Nosotros hicimos los dos tipos de antígenos y eso pues la población lo agradeció. Como eso, se hacen muchas cosas, hay que decirlo. Se está haciendo asistencia profesional y que el farmacéutico siempre ha sido un funcionario, ha sido un agente sanitario público en nuestro país y en la comunidad. Así que gracias por todo, a vosotros. Muchísimas gracias. Señor alcalde, yo creo que ya podemos ir al Paseo de la Ermita. Sin duda, un paseo van a conocer, le va a permitir lo mejor de la región de Murcia, que es el Paseo de la Ermita de Abarán. O sea que qué mejor, y vamos a comer todos, ¿vale? Mesurado, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. El Paseo de la Ermita lo vais a hacer después de la... Ahora primero el arroz. Y no, tenemos unas sorpresas.